Aduh. Ntar gue besarin nih, kocak banget dah. Berarti kali ya? Kacau men. Welcome yang baru bergabung. Pertandingan USA sama Uruguay. Para cerrar el 2025. 9 menit. Mati Oliveira al pecho de Araujo que se da vuelta. Ahí va Maxi. Marque Serginho desde la pelota al costado, falta. Será tiro libre de Uruguay, la cometió Sebastián Berhalter. Son 3 los equipos que saben dónde van a jugar la primera ronda. Los 3 anfitriones. Todo lo demás se resuelve. Kebalik nih anjir lah, yang jadi tuan rumah Amerika, yang jadi tandangnya Uruguay. Buru-buru coy bikinnya. Muy tranquilo Marcelo. Hasta aquí. El centro del segundo palo. Juega bien Matt Fries. Decíamos la curiosidad, Andrés, lo nombrabas en la previa, que Fries repite, a pesar de que hay varios porteros en la convocatoria, y creo que es un jugador que da mucha solidez. Tiene ball position dikuasai oleh Amerika ya. Como lo hemos visto el portero del New York City. Y si tenemos que interpretar señales, creo que es una señal inequívoca de que al menos está entre los 26. Y todo Sí. parece será el arquero titular, porque en esta convocatoria 3 menit 10 anjir. 4 arqueros. Belum ada Alta sobre el Tolkien. pelanggaran. Y viene jugando todos los partidos, no es que viene rotando Pelanggaran a anjir. los arqueros como hoy, por ejemplo, está haciendo Uruguay. Sí, aparte me parece interesante que cambia toda la línea defensiva Pochettino, pero repite el guardameta. También es una forma de probar cómo se entiende Fries con los 4 nuevos defensas en el partido de hoy. Gue lebih ketimbang milih Uruguay sih daripada USA. Soalnya mereka lebih diunggulkan. Eden Morris, lo engancharon, Nathan Nández cometió la infracción. Sí, parecía que se le enganchaba la bota. Será tiro Ada si libre. Nandes ya. Ahí se echa. Nandes yang melakukan tackle. Itu tidak disengaja, Bung. Main timnas Amerika siapa yang terkenal? Cuman Kewell doang gue taunya. Diego Luna. Primera vez que toca Sama la pelota, kipernya kalau creo que nggak son 12 minutos. Apenas había movido Estados Unidos por esta banda. Y decías la racha de Estados Unidos, 4 partidos sin perder, 5 para Uruguay. Así que también buena racha para Marcelo Bielsa. La viene a buscar Haji Wright, que es el tercer goleador del ascenso inglés por el Coventry. Ugarte al costado. De Arrascaeta. Matías Oliveira. Se frena Georgian de Arrascaeta. Cuando hablamos del superpoblado calendario, digo, de estas emociones, sobre todo de los partidos de la eliminatoria de Europa que concluyó hoy, los de CONCACAF que concluyen esta noche. Pero por ejemplo, para darle una idea, Paraguay, que está jugando frente a México más tarde, tiene a un futbolista, Junior Alonso, que va a disputar la final de la Sudamericana el próximo sábado. Belum kelihatan lagi. Se juega el clásico de la Madonina el próximo fin de semana en Italia. Tapi Uruguay udah nguasain permainan lah El campeonato, es decir, ketimbang Amerika. no hay un alivio mental, sobre todo para estos jugadores, y lo que ha conseguido Di Pochettino match me kepagian parece nih anjir lah, jam 8 que guys. los jugadores ya sientan estos partidos Aduh. como más importantes que amistosos.
Sí, como una prueba más de peso, no solo a nivel individual, sino como a nivel de equipo, ¿no? Que ya huela ya a competencia. Y por supuesto los grandes enfrentamientos de la Premier que tendremos este fin de semana. En nuestras pantallas no tocó la pelota tampoco Fiermarín, el arquero de 27 años que pone hoy Bielsa. Este es Austin Trusty. Hablábamos de él, tampoco me parece que corre de atrás, dijimos. El rebote le cayó a Haji Rai muy solo y por afuera. Falta o no. Anggaran. La cobró el árbitro, será tiro libre de Estados Unidos. Si no le va a sacar tarjeta, parece preguntar Haji Rai. Arajo Ugarte. Pero con mucha Ahora, ¿cómo lo coordinación tahu? vamos a ver esa acción porque Araujo sama se iba. Y ahí sí que le Ugarte. barre completamente. Biar kita lah kebalik anjir soalnya. Karena gue sempat bikin coy. Gue ada keburu banget bikin benderanya. Si no fue violenta la falta, pero Biar aja lah kalau kebalik gak apa-apa juga Ahí anjir. detrás de Pochettino. Tendangan sudut. Estás justo detrás, ¿verdad? Free kick, free kick. En un sitio VIP, Natalia. Sí, te hemos visto. Sí, estoy Reporte di campo. Ahí, ahí. Isabella ese ¿Cómo per debe apa ser? tuh lah. cuidado a la vecina. Voy mal acompañada, o bien acompañada, bien acompañada. Gue bagikan dulu ke malah ke Facebook kocak. Malah ke Facebook dibagi kocak buat Vamos en WhatsApp. el área chica. Va a ver Calder. Oke. Antes, ojo, esto no vale. Tampoco hay penal porque no estaba en juego la pelota. Venga para acá. A Ugarte. Sí, contraste. Geiso. Y sus más y Kita sus lihat kayak menos. gimana pertandingannya. Kita lihat apakah USA atau Uruguay bisa ngepur duluan lah. First blood. Mackenzie va en calidad de capitán ahí. Estamos la imagen porque la tumba directamente. Kenapa main rodok begitu bro? Ini siapa nih nomor 5 nih pemain Uruguay ini main rodok anjir. Por los pelos, como se dice. Sehingga dilakukan free kick ulang. Y además que no lo habían amonestado en el anterior. Sí, Porque si esto sucedía con balón en juego era doble amarilla. sí. Calder. Gol! Jir, kok bisa gol? Aduh, goblok. Anjing 1-0 cu, USA, bah. ¡Golazo! ¡Qué gran jugada! Goblok. 1-0 cu USA. Anjing menit 16. Con la camiseta de la selección nacional. Astaga. Partido Apa ini? al banco Apa ini, Cok? a quien preparó la jugada. Gana Estados Unidos 1-0. Vaya golazo de Sebastián Berhalter. Vamos a Buset verlo banget repetido free kicknya, porque anjir. La acción es digna de disfrutar. Tuh, nomor 17 Berhalter. Ese Gol. balón parado, Menit 17, Anduka astaga. Se la dejan, gana ángulo. Masuk, Cok. Con esa acción indirecta. Fíjate que bien le mete la rosquita, la toca el guardameta uruguayo, pero imparable por la potencia masuk, que le bentar, mete. atur dulu, coy. Buen gol para Estados Unidos, que empieza muy bien el partido, como el otro día contra Paraguay, ganando. Temporada Masuk Jir, masuk extraordinaria. Jir lah. Golazo. Vino y se abrazó con Arín Palomón. Además, miró a sus entrenadores que en el momento del gol, Astaga. golazo de Estados Unidos para abrir el marcador. Y no es novedad porque Berhalter es el especialista en pelotas paradas en la Copa Oro. Fue el que puso los centros a la cabeza de Richards en varios partidos. Menit Jugó en 17, todos los tiros coy. libres, la mayoría de los tiros de esquina y aquí demostró Sebegitu mudahnya ya dijebol anjir pertahanan Uruguay. El Vancouver también. Oke, tapi masih bisa comeback lah. Untungnya pertandingan persahabatan. Coba kalau pertandingan yang beneran udah kalah cuy. lateral para Uruguay que ahora tiene que remontar. Udah kalah anjir lah. Para Nathan Nantes. Tuh 0-1. Ahora
curioso lo solo que está Luna, solo en el sentido que no participa del juego en la mitad de la cancha. Sale el arquero Matt Freeze a buscar la pelota. Detrás de Freeze, los American Outlaws. Aquí vemos esta toma aérea. Un golazo. Es un golazo. Es que la toca el guardameta uruguayo, pero va tan fuerte que no puede hacer nada. Akurasi yang begitu tepat dari pemain nomor 17 dari USA ya. Aquí Aiden Morris. Siempre Morris. Para Berhalter. Udah mulai ngepur nih mainnya nih pemain-pemain USA nih. Llega Tolkien con dos que lo marcan para Araujo. Y será tiro de esquina de los Estados Unidos. 0 USA, astaga. Buena Volviendo a distribución. Diego Luna, Andrés, le hablan muchísimo desde el banquillo al número 10 de la selección de Estados Unidos. Le dicen que entre más en juego y le gritan mucho push, push. Kurang que nih se dapat mueva hacia adelante. dapat tendangan sudut sama free kick berkali-kali. Ayo loh Uruguay. El centro de Berhalter. Main Uruguay sudah tidaknya sayang nyawa ini. Al segundo palo. Astaga. Kebobolan, Ci. Aduh. Buset. USA 2-0. Astaga. Gila. Kenapa ini? Woi, pemain-pemain Uruguay. 2-0, woi. Otra vez el balón detenido. Esta vez lo hizo Freeman para Freeman anjir lah. su primer gol. Menit 16 cetak gol dia. Astaga 2-0. Nacional. Aduh. 2-0. Que bien ejecuta Estados le da esa Aduh, ventaja y ese gimana salto ini perfecto pemain-pemain para el Uruguay nih? jovencísimo jugador del Orlando. Un jugador que fue rechazado por la Academia del Inter Miami, hoy Rookie of the Year del Orlando. Ayer tuvimos la oportunidad de sentarnos con él y nos confesó que su mamá es muy hincha del Liverpool, pero que él es fiel hincha del Manchester United. Una particularidad que nos dijo detrás de cámaras. Ya, Ya sabemos a quién le va a pedir la camiseta entonces, a este que toca la pelota. La regala Uruguay. gimana? Bentancur salió con él, saltó, digo, con él. Sí. No estoy seguro que haya marcado del todo bien. Fue sorprendido en el primer gol y aquí, bueno, Estoy segura que Bielsa está apuntando esa larga lista que tiene, porque ahí sus chicos han fallado en los marcajes. bueno, si decíamos que Berhalter estaba pasando algún tipo de prueba jugando al lado de Aiden Morris en 22 minutos, póngalo, ¿no? Súmelo o no. Sí, Gol y asistencia en 20. sobre todo si hay acciones a balón parado. Sebastián es uno de los favoritos. Veíamos a Sí, Bielsa sí, viendo la sí, repetición sí. del gol en la pantalla gigante del Sí. Lihat. estadio. Bawa komentar Para banyak. Bentancur. Ugarte y la salida por aquel sector con Matías Viña. La trae al ataque uruguayo Araujo. Kebobolan anjir A lah. ver qué tipo de reacción muestra la celeste. Luna que va con Naime Hernández, primer córner de Uruguay. Y ahí veíamos intenso a Luna en esa acción defensiva. Si el balón va a córner. Una interesante situación para Estados Unidos. El otro día se puso muy rápido por delante y Paraguay le empató también muy rápido el Aduh, nih partido. susah Hoy banget ngaturnya anjir. gestionado mejor, ha metido 2 goles, pero vamos a ver también cómo manejan ahora los tiempos del partido con la reacción de Uruguay. Adea Arrascaeta a cruzar esta pelota. Para el segundo palo parecía haber una fortuna. Anjir. Tapa bien Serginho Dest.
probar él. Bueno, al final ahí perdió esa ventaja que llevaba y me gustó mucho esa acción defensiva de Sebastián Berhalter, Bener dah que recuperó muy jaringannya. rápido el balón. Estuvo muy cerquita de Luna ayudándole y recuperó muy rápido el balón. Va a cruzar Tolkien. Al segundo palo. Y será tiro libre en el fondo para Uruguay. Hasta aquí no muestra reacción. Este partido está siendo presentado por Volkswagen, patrocinador oficial de US Soccer. Araujo. Germarín. Olivera. Otra vez. Mana nih kagak kelihatan lah, woi. Interesante ver esa presión alta de Estados Unidos. Es una cosa que Pochettino está tratando de imponer también en el equipo, esa agresividad y presión alta. Líneas. Ley de ventaja. Oh, si 0-2 anjir. Para jugarla. 0-1 yang bener lah. Ahí va Araujo. Nomor Se va satu metiendo tetap ya. Hernández por derecha. Ugarte. Uruguay. Bagus ya. Ahora muy bien corta Berhalter. A ver la salida rápida de Estados Unidos. El pase. Ini 2-0 lah, anjir. Jaringannya gak bagus. Gak bisa skornya. Espalda Salazar. Kita akan tetap lanjut gimana pun caranya. Araujo. Karena pertandingan ini sangat berarti anjing. Kok bisa USA 2-0 bangsat. Uruguay lebih diandalkan loh anjing. Ada apa ini? Pertandingan persahabatan tidak seperti itu, Bu. Repliegue el equipo de Estados Unidos. Luna que Tar. baja con la subida. Hernández. Bentancur que deja para Lea Rascaeta. A Georgia. Salazar que devuelve. Fíjate qué juntitas están las líneas, cómo va replegando Estados Unidos y corriendo detrás del balón. A ver este centro de Salazar. Bisa Corner. Marcelo Bielsa decidió dar de baja entre el partido del Torneo Oriente a 5 jugadores. Decisión técnica, no hubo mayor explicación. Sebastián Cáceres del América, el Pumita Rodríguez de Vasco, Santiago Manchenko del Querétaro, Aduh, gimana ini? ex Manchester United, y la Quintana del Bragantino. USA ini tuh. El centro de Salazar. Ah, sundulannya kocak bener dah. La saca Serginho de Vigo en el camino. Bisa lah ini comeback nih. Pudo ser esta. Bentancur. Hernández. Creo que el remate de Rascaeta se debía a nadie, ¿no? Sí, parece que hay ese desvío. Al final acabó impactando en el palo. Buena oportunidad para Uruguay y Fuentes también para Estados Unidos, que ahora le toca estar en ese momento defensivo sin balón y vemos esa disposición de ese 4-4-2, Nah, ini USA tratando ini. de poner líneas muy Masuk compactas 2-0 loh. para que Uruguay no pueda subir y conectar entre los jugadores. Selama itu kah pertahanan lini belakang Uruguay? Tuh, lolos dia sendirian. Nah, Araujo. Y luego llega el arquero Fiel Marín, será tiro de esquina de Estados udah lolos Unidos. bolanya, udah los Sí, estuvo bolanya. muy bien Olivera, el dorsal Tendang, 16. kocak banget dah. Este es el remate. Tuh nomor 4 tuh tendangannya tadi dari luar kotak penalti. Kalau masuk itu bagus banget tuh, 2-1 tuh. Sí, parece el dorsal 23, ¿verdad, Charles? Uruguay mainnya Que desvía, pero nggak jelas ini loh. pedazos de remate. Todavía está temblando la portería, creo, porque le pega muy bien.
intinya kita nggak boleh kalah coy. Kalau sampai kalah malu tau nggak? Gue udah jadikan Uruguay sebagai tim yang diunggulkan. Jangan sampai kalah lah. Sale de él, grita firma ahí. Y varios de los jugadores del banquillo levantados cada vez que ahora Estados Unidos tiene una oportunidad, balón parado es medio gol. Ahora fíjate que bien entraba, ¿eh? Y en esa disputa, Tienen razón los uruguayos. sí, Era Sacramento. sí. Sigue el centro de toque. Ahora el primer palo. Picaba Salazar, Serginho Dest. Menos activo que el otro día. Trusty, Berhalter. Todo vale. A ver, Freeman con la cancha cambiada. Aduh. Dibantai Amerika anjir. Kenapa ini Uruguay ini mainnya nih kayak tai nih? Todo lícito. Freeman aduh 2 kali dia, Cok. Arriba. Menit 31 tadi menit 20 sama menit 31 dia. Roba ese balón, se quejaba Bentancur. Y aquí, al final, Oliveira le pega un poquito, Olivera, perdón. Y es Kenapa que ini pemain Uruguay ini pada sengklek semua dah? vaya manera de jugar de Freeman, que bueno, recordemos que es defensa, pero ahí la juega como si fuera un Astaga. auténtico delantero de toda la vida. Había quedado por ahí después del tiro de Uno esquina. de los jugadores favoritos de Mauricio Pochettino, nos lo contaba detrás de cámaras, cuando arranca no para, segundo gol y todo el banquillo que explota de alegría aquí Astaga. a metros de donde estoy yo. Ahora vemos a Mauricio Pochettino hablando Main con Uruguay ini mainnya gak número bener 14, anjir. dándole indicaciones de cómo mejorar cosas en el medio del campo. Tillman, el que trabó con United, pareció limpia. Sí, entró fuerte, abajo con los dos pies, ¿verdad? Y aquí se juega según lo que ve el árbitro, porque no hay VAR, como era siempre. Bueno, Resultado este. qué manera, iba a decir justo eso, Andrés, qué manera de empezar el partido. Estados Unidos, el otro día lo veíamos que se 30 vio menit. sorprendido rápidamente por Paraguay de ese Udah empate, kebantai pero 3-0 hoy ha Uruguay. puesto el pie en el acelerador, no solo con la acción de estrategia, sino me gusta mucho la actitud del equipo en la recuperación del balón. De Arrascaeta cerrado, despeja Fritz. Kipernya bagus banget timnas Amerika, lagi top perform ya kayaknya. Pemain-pemain Amerika gara-gara MLS itu lah. Fernández. MLS-nya pada bagus semua gara-gara Messi datang ke sana. Disosor kan? Ugarte. Berhalter que marca. Por allí, pelota al área, despeja Mackenzie. Kalau kebantai 1 gol lagi 4-0, udah Uruguay udah tamat Uruguay ini. Untung pertandingan persahabatan. Coba kalau match beneran bisa menangis ini Uruguay ini. Bien marcado, no lo dejan solo y vamos a ver la reacción de Uruguay porque realmente tiene que hacer algo. Se le está escapando el partido y solo estamos cerca del minuto 34. Itu gara-gara Liga MLS gacor doang. Querrá decir que presione. Sí, fíjate que Luna está un poquito más ahora hacia el centro, antes caía más a la banda izquierda, no sé si será momentáneamente, pero parece que se cambió un Baru poquito menit con 10 Tillman. udah kebobolan, menit 20 kebobolan, menit 30 kebobolan. Ini menit 40 kebobolan lagi nih. Ryan Morris, en la riega. Kocak emang. Fiberias. Bueno, lo intenta Uruguay, ahora un
Nas, también nomor por 9. las bandas y con esos disparos lejanos, pero Main se timnas está Uruguay. mostrando Ini Freeman nih, también una 2 kali selección cetak complicada. gol. Estados Terus sekali Unidos lagi dia se cetak gol tuh va bien hat-trick tuh. defensivamente. Isabela le va a tener que preguntar a Freeman si tiene cábalas o si sabe qué son las cábalas. Porque si las tiene, estoy seguro que le va a pedir a Isabela Echeverri que lo entreviste siempre antes de cada partido. Emang lagi pada top perform ini pemain-pemainnya. Ojalá, Andrés, ojalá. Además que fue... Emang kayaknya Uruguay lagi jelek-jeleknya kali ya. El jugador cuando nos sentamos a la entrevista. Tapi se kalau quedó ngelawan hablando timnas con kayak nosotros timnas yang durante kecil, 5 o 10 bisa lah minutos bantai-bantai. después contándonos sobre su mamá, sobre la Premier. Y bueno, ojalá que le haya servido eso para marcar 2 goles el día de hoy. Tillman atrás para Berhalter. Vimos la entrevista. Timnas Amerika ini main gempur aja karena udah kecolongan 1-0 tadi. Kalau udah kecolongan 1-0, Ahí está Mackenzie, que mainnya había sido gempur. suplente en 14 partidos Uruguay juga del sama, campeonato cuman di sini juvenil. posisinya Uruguay kurang diuntungkan. Fue titular en el triunfo contra Australia, suplente el otro día, hoy vuelve a ser titular y capitán. Por eso me llamaba sobre todo la atención. 3-0 kebantai loh. Matías Viña, Heran gua. Tapi masih bisa comeback lah. Cuma 3-0 doang. Siapa tahu kayak Brazil lawan Jepang. la Uruguay de Bielsa. Los equipos de Marcelo son de un correr constante, de ida y vuelta permanente. Lo dijiste en la previa que contra México ya había dejado esa sensación un poco de no tener la identidad de Bielsa y hoy lo estamos viendo así. El close captioning de este partido es patrocinado por Volkswagen. Great. Kita boy. Corto el pase para su compañero Trusty. Pakai gacor Me ya. acuerdo cuando entrenó el Atleti de Pemain. Bilbao, los traía locos a todos, corriendo y... Así que sí, esa identidad. Uruguay parece que no ha salido del vestuario hoy en esta primera parte. Quiero imaginar esa charla del descanso. Tuh. Ahí va Diego Luna. Me permite saludar a un gran amigo que nos está viendo. Claro que sí, Andrés. Después de este ataque, Berhalter Iya, para Tolkien. jaga bolanya kocak. Por arriba de Berhalter le quiere Morris. Buena pelota para Tillman. La saca Ugarte. En Tijuana. Kacau baja men, Uruguay mainnya California. kacau. Uno de los más grandes futbolistas que vistió la celeste uruguaya. Wah, pelatihnya udah marah-marah itu. Lo de Yolo de Tijuana nos está viendo loco. Ya sé quién es, el loco Abreu. Partimos muchos partidos en el Mundial de Qatar. Arriba Haji Wright. Pelota para Luna. Anticipa Viña. Le viene el fútbol. Gran técnico hoy. Tolkien. Técnico de Yolo de Tijuana que prepara la guía del fútbol mexicano. Sí, señor, le mandamos un saludo muy fuerte. Nate Hernández. Fier Marín que despeja la mitad de la cancha. Que Arracaeta, Serginho que rebote. Kalau ada Suarez gak kayak gini nih mainnya nih anjir lah. Langsung udah tuh. Mudah banget dibobol anjir pertahanan lini belakang Uruguay nih. Quiso copiar a Freeman, ha dicho, venga, es mi momento, pero se cerró muy bien ahí Uruguay con 3 y 4 jugadores rodeándolo. Kadang dapat bola mereka di pressing juga sama timnas Amerika. Bentancur. Gimana pemain-pemainnya pada top perform semua. Lagi naik daun. Vale, no vale esta. No vale. Ha adelantado Nate Hernández. Offside. Wasit nih dibayar nih anjing. Kenapa setiap kali pemain Uruguay dapat bola Sí. selalu offside? Offside Bahrain.
partido con la selección contra Estados Unidos. Él fue uno de los que le marcó a la selección de Team USA. USA. No sabe lo que es marcarle goles a todos. Sí, pero justo tenía ese dato de Loco Abreu, ya que lo has mencionado, me ha venido perfecto. Silva, ¿qué pasa? Rebota, choca bien Bentancur para quedarse con la pelota. Se la levantó Ugarte mal. Nathan Araujo. Hay jugadores del ámbito local, queda claro aquí. Se juega la final uruguaya, un clásico. Nacional Peñarol. Muy tranquilo Racing, 40 minutos de juego. Bingung pemain Uruguay ini, bingung. Corre muy bien Luna y este buena con Des por afuera. Berhalter. Aquí está Des. Bingung pemain Se Uruguay frena ini Freeman bingung. que le va a pasar a sus espaldas. Mau passing kemana, mau beri kemana. Kalau udah megang bola kayak orang bingung. Marcachi Ray sale bien. Fiermarín. Poco del 9 hasta aquí. Sí, un poquito, lo hemos visto mucho, pero también se cierra bien Uruguay ahí. Y buena salida del guardameta. Muy seguro. por Kipernya tuh arriba. harus antisipasi jadinya kalau kayak gini. Karena lini belakang Uruguay ini kurang sedap gitu. Mackenzie. Sehingga pelatih harus ada tugas lagi untuk meracik lah. Morris, que juega en Middlesbrough. Del ascenso inglés. Tapi nggak apa-apa juga, ini banyak eksperimen juga nggak apa-apa. Soalnya pertandingan persahabatan. Muy libre. Adentro para Tiba. Nah kan, 4-0 anjing. Di tengah gak ada yang jaga pemain-pemain Uruguay ini. Tol. Heran gue gak ada yang jaga di tengah, anjing kosong begitu. Lo hizo Diego Luna. Solo. Tolkien. Gak ada yang jaga di tengah loh. La verdad es que un golazo, fíjate qué bien llega desde atrás, completamente solo. Nomor 10 Luna cetak gol di menit Los 42. primeros minutos del partido no estaba conectando, ahora llega y remata a placer, qué elegancia con ese Gak ada interior yang de la jaga di derecha. tengah anjir. Jugador que a mí personalmente Kayak lambat me banget gusta mucho, antisipasinya y más gitu. Cuando está en esa posición, ahora qué fácil está llegando Estados Unidos, cuánto espacio está dejando Uruguay entre líneas y propicia goles de jugadores como Luna llegando de segunda línea. De la USA, la CR10 de la selección de Estados Unidos en un par de Bisa años, Diego Luna, kayak que se kejadian veía Portugal lawan sentado Armenia nih, al lado 9-1. del campo, el jugador al que 4-0 más le udah. ha hablado Mauricio Pochettino en este primer tiempo. Tuh nanggung tuh Anota 5-0 tuh el masuk cuarto tuh. gol de Kenapa Estados ini Unidos Uruguay ini y mainnya sale nih? absolutamente todo adentro del campo. Y el cuarto en su cuenta personal. En su 18º partido. Luna ha estado en 16 de las 17 de los 17 partidos. Sí, un hombre muy importante para Que arranca Pochettino. esta. Aquí le cae a Viñas. Tus. Ahora sí viene el remate afuera. La tiró de Arrascaeta. ¿Cómo Banget no fue tendangan lu gol pelan este? bos. Ahora, el espacio que tuvo Tolkien, si dije que es irreconocible, Pelan tendangannya yendo hacia anjir. adelante el equipo uruguayo, irreconocible defendiendo también. Sí, Tolkien ganó muy bien la posición, sobre todo por esa banda izquierda, está haciendo como Pelan un banget carrilero, tendangannya, ¿verdad? boy. Y subía completamente solo. Ahora fíjate qué oportunidad ha fallado de Arrascaeta, completamente. 2-3. Vamos a 6. 2 puntos más y las Panteras se vuelven a quedar en Playa Alta, pero la... Kocak kah, nggak keganti salurannya. Lo dejamos ahí. Sí, es entrenadora. Sí, sí. Los jugadores no están muy contentos con el técnico, podríamos dejarlo Ini ahí. ada Wright. Yo no dije nada. Sama Es solo una 19. expresión. Sí,
Sí, sí, no, tiene toda la pinta, ¿eh? Perdón que hable así, pero sí. Porque esta Uruguay es muy irreconocible. Untung pertandingan persahabatan. Coba kalau pertandingan match beneran. Salazar, ahí va Naita Hernández. Traba y gana Tapi Trotsky. ini malu juga anjing kalau sampai ke bantai 5-0. 4-0 en 45. Ugarte. Kayak gak ada semangat-semangatnya gitu. Kayak kurang bersemangat ini pemain-pemain Uruguay ini. Ya, lama lu wah, maju, Cok. Nah, ya tus. Piña que va hasta la última línea. Trasti hacia atrás. Salazar. Nah, 5-1. Eh, 4-1, 4-1. Uruguay gol. Tapi kita gak boleh senang dulu anjir. De Uruguay. Giorgio Arrascaeta. Esta para analizar de la Masih ada harapan buat ahí menang se lah. confunde. que en un mundial te deja fuera. Oke, tambahan 1 menit. Ahí se confunde Babak Fritz. pertama akan segera berakhir. Ahora, pedazo de remate de Uruguay que no lo habíamos visto aparecer en toda la primera parte y se Nomor marca 10 ese cetak gol tuh, siapa remate nama? Salazar que pone ese gol por ahora del honor antes de irse al descanso. Oke, yap. Se ha cumplido el minuto de fuego adicional que presentó Etienne. Babak pertama udah kelar pertandingannya. Sobre la hora. Mungkin istirahat dulu 5 menit. Algo de aire y acortó la Lanjut ke diferencia. babak kedua. Estados Unidos 4-1. Udah capek nih pemain-pemainnya nih. Dia ada pergantian lah pokoknya lah. Oke, kita jeda dulu ya. Kan ini apa namanya? Half time. Masa waktu istirahat pemain.
Aduh. Belum, masih iklan lagi bos. Biasanya 1 sampai 2 sampai 3 iklan lah, baru pertandingannya lanjut. Benar ini. Tapi ada secerca harapan buat comeback kayaknya. Cuman nggak tahu. Kalau dari segi analistik sih pemain timnas Amerika lebih dominan lah, karena mereka main di kandang sendiri. Rata-rata kalonya timnas luar tuh kayak gitu. Kalau main di kandang sendiri mainnya lebih ringan gitu. Semua timnas kayak gitu. Tapi ada juga yang enggak. Tunggu aja lah, masih iklan. Apakah di babak kedua ini Uruguay bisa menyamakan kedudukan atau counter attack lah? Coba cek ya lininya. Susunan pemainnya kayak gini doang nih. Gak kelihatan itu, anjir lah. Gelap. Tuh susunan pemainnya tuh. Gini doang anjir. Gak berbentuk lapangan ya. Ini susunan penggantinya. Agak itu aja sih sebenarnya pertandingan. Nggak bisa ngelihat kita performa pemainnya kayak gimana, ada yang turun atau ada yang naik gitu. Kan biasanya susunan pemain di Google kan bentuknya kayak lapangan. Kalau ini cuma tulisan doang, nggak tahu kita. Tapi kita lihat aja Uruguay bisa nggak comeback gitu di babak kedua, karena mereka udah berhasil cetak 1 gol menit-menit akhir loh, menit-menit akhir babak pertama. Ya masih ada secerca harapan lah mungkin buat menyamakan kedudukan. Replay pertandingan, replay gol lah lebih tepatnya. Bener dah. Udah cing.
Jam 9. Buset, iklannya iklan itu semua ya. Ini Uruguay kan ini iklannya. Iya Uruguay ini. Iklannya minuman semua anjir, minuman bir. Orang luar tuh minuman semua iklannya, minuman beralkohol. Kalau di negara kita nggak boleh tuh minuman beralkohol tuh. Skornya berapa? Untuk Amerika itu skornya 4, terus Uruguay 1. Soalnya Amerika lebih dominan menguasai pertandingan sih. Iklan pasta gigi Pronamel Shield. Oh, Sensodyne. Ya kita lihatlah di babak kedua ini apakah Uruguay bisa comeback gitu, menyamakan kedudukan lah. Minimal kalau nggak bisa comeback menyamakan kedudukan. Kasian juga gue ngelihat Uruguay mainnya jelek banget sumpah. Tadi sempat kulihat lininya tapi nggak kelihatan itunya. Biasa kan lini di Google itu kan susunan pemainnya kan kayak mirip lapangan. Ini nggak ada, cuma tulisan doang. Yang nyetak gol bang. Oh yang nyetak gol. Yang nyetak gol. Bentar aku cek Google ya. Soalnya pertandingan udah mau mulai. Ini siapa nih? Esberhalter nih. Woi gelap. Kelihatan nggak? Ini kurang ajar nih layarnya nih. Uruguay tuh 1. Amerika tuh ada 3 orang. Tadi yang mau klik sih Freeman ini lumayan bagus ya. Dia udah cetak 2 gol. Kalaunya dia cetak 1 gol tadi itu udah hitungan hat-trick tuh. Untungnya ini pertandingan persahabatan. Coba kalau pertandingan beneran panik lah gua. Pertandingan persahabatan, untungnya gitu. Coba kalau pertandingan beneran, udahlah. Setahu gua kan Uruguay ini kan yang paling diandalkan. Uruguay yang paling diandalkan. Kita lihatlah gimana ini. Kalau malam tadi sih aku sempat live juga. Nepal sama Malaysia itu 0-1. Adik kita udah lolos ya. Udah dinyatakan lolos lah. Menang tipis lah. Itu kualifikasi AFC. Terus ya inilah. Ini pertandingan persahabatan yang intinya sebenarnya dua tim ini Amerika sama Uruguay ini udah lolos. Kalau Amerikanya sih lolos, Uruguaynya gue ngeliat tuh ada 39 slot lagi lah. Jadi ada 39 slot lagi buat yang buat yang kualifikasi Piala Dunia. Ada yang masih kosong lagi di bawah. Kalau itu kan Amerika udah lolos, Meksiko.
Meksiko udah lolos juga. Kanada. Ini lanjut pertandingan kedua kayaknya. Emang lagi bagus-bagusnya pemain-pemain Amerika ini. Liga MLS lagi di atas, lagi di pucuk ya. Ya, sepertinya pertandingan akan segera dimulai di babak kedua. Kita lihat bisa nggak pemain-pemain Uruguay ini mengimbangi irama permainan dari timnas Amerika. Kalau bisa ya bagus, berarti emang buruknya di babak pertama doang. Ya ada Piqueres nomor 22. Langsung aja ya dimulai ya. Langsung dimulai pertandingan babak kedua. Bola dipegang oleh pemain-pemain Uruguay, berusaha untuk mencari peluang apakah mereka bisa comeback di pertandingan kedua ini. Rodrigo Aguirre del América de México, Brian Rodríguez con el número 18 y con el número 22 Joaquín Piqueres. Veremos si arregla algo. Al menos el gol. ¿Verdad? Bola dikuasai oleh pemain timnas Amerika. Salir a buscar el partido. Aguirre con el 7. Piqueres, que también jugará la final de la Libertadores con la 22. Goblok malah ngantuk orang anjing. Rodríguez 18 de equipo, no. Sí, También será Ya terlalu cepat, Bung. dos delanteros y un defensor. Mackenzie. Y de repente 45 minutos Pochettino tiene un nuevo problema, ¿no? De los buenos. Es verdad. Porque le ha respondido bien el equipo de suplentes, entre comillas. Viene de Rabona. Serginho de Correluna. Kita lihat gimana permainan Uruguay di babak kedua ini, Bu. Usted ha de tirar muchas Rabonas, Isabel Echeverri. A mí me encantaban las rabonas, Andrés, tengo que confesarlo. Después me volví central y a mis entrenadores no les gustaba mucho que hiciera rabonas. Dan ini hitungannya jam-jam Sí, orang dependiendo kerja loh. dónde no Tapi stadionnya udah rame di sana. Nadie me entiende. Ya te veo ahí cerquita del área y está haciendo rabonas, ¿eh? Saya nonton nih 50.000 orang nih, banyak banget tuh. Campuran juga sih, Uruguay juga ada yang nonton. Hay futbolistas que delatan su manera de jugar solo con números. A ver, aquí Haji. Ya, lepas lah. Enggak. Se la tocaron justito a Haji. Demoró la resolución de la jugada, la gana. Berhalter, el remate fue muy bueno de Tillman, pero a la mano del arquero. Ahí está la Rabona de Sergi. Ese es por su paso por el Barça, entendió esas Ah, cosas. claro. Ya, Amerika tahu mereka tuan rumah, jadi mainnya harus bagus lah. Sí, claro. Tú nombraste al Boca, así que... Pelanggaran kah? Dije que Araujo estaba en la calle. Sí, sí, Berhalter nomor 17. Berhalter. Tuh, pelatihnya anteng aja dari tadi. A su lado, sugiere Escudero Jesús Pérez. Parecía falta sobre Tolkien, no cobra el árbitro. Ahí va Brian Rodríguez. Ya recupera Estados Unidos. El único lunar, si se quiere, más allá del golazo de Arrascaeta,
del guardameta, sin quitarle méritos al golazo de Uruguay, pero sí que esa indecisión fue complicada. Tolkien. Delante de juez de línea, grita fuerte Tolkien. Ah, Primera amarilla del partido para Bentancur. Ahora curioso se lo habrá dicho por kartu kuning kah? canales internos el juez de línea que nunca levantó la bandera. ¿Rodríguez o Bentancur? Bentancur. Ahí, Oke, injak bung. esa. Es que acá Biasalah itu. además Sí, aparece sí, sí. Bentancur, ¿no? Lebih parah waktu match Ghana lawan Jepang. Luego le pise Kakinya resbala. sampai patah pengkor gitu. Está limpiando la frente ahí a su Andrés, hay un dato muy interesante. Es la primera vez en toda la historia que Uruguay se come 4 goles en un primer tiempo. Es la peor goleada hasta el momento en el proceso de Bielsa. El capitán uruguayo amonestado. Curioso que no levantó la bandera al juez de línea. Iya, Fred peluang, Bung. Sí, sí. Pero digo, opa, aquí se equivoca Berhalter, pero tuvo suerte Freeman. Trusty. Tolkien ya recuperado. Berhalter. Además el resultado, yo no sé cuáles eran los planes dentro de lo que tenía en mente. Ih, lama banget anjing. Pochettino, ¿no? Y la cantidad de minutos que le iba a dar a cada uno de estos, que venimos diciendo no son por ahí los titulares, y es la última oportunidad para ver algunos más. Difícil sacar al ejemplo después de 4-1. Tuh. Uruguay al medio tiempo. Pelanggaran tuh. Sí, la verdad es que sí, pero luego cuando ocurre ese tipo de situaciones ya te vas a actuaciones un poquito más individuales, ¿no? Yo creo que Tillman ha estado muy bien, Berhalter ha estado también muy bien, Freeman, nombres propios que creo que han brillado ellos mismos dentro del colectivo en general, pero a nivel particular. Si me preguntan a mí quién no está a la altura, Orang Eropa gak terbiasa ya main long ball ya. Rodríguez para la Long ballnya kurang Ha tepat quedado gitu. un poco oscurecido ahí en el medio. Lebih ketimbang orang kita. Orang kita, orang Asia suka banget long ball. Manuel Ugarte. Oper belakang langsung ke depan. A ver, se han jugado Strikernya seis. nyambut, ¿Usted nota baru alguna reacción Tuh. anímica? tergantung gol apa tidaknya. No, sí que me ha parecido que había más perseguidores cercanos al balón cuando Estados Unidos tiene la posesión, pero bueno, quizá todavía no de forma efectiva. Recupera la pelota. Estados Unidos viene Serginho Dest. Luna del otro lado, Luna del otro lado. Para Calle Ray vino y Luna se lamenta. No lo vio bien Serginho Dest. Y Estados Unidos cuando renuncia a la tenencia de la pelota se siente cómodo defendiendo con bloques compactos. Sí, fíjate qué partido se queda Uruguay ahora. Sí que hay más hombres que están Beneran lanzados kekuras arriba, ini, bos. Se queda como en dos bloques, así que ojo, porque tiene que andar muy finos Uruguay defensivamente, si no Estados Unidos puede aprovechar ese vacío que hay en el medio. Udah pada lelah kayaknya pemain-pemain Uruguay ini. Udah kekuras tenaganya di babak pertama tadi. Para Diego Luna. Padahal belum ada seberapa itu, baru menit 10, mau masuk menit 10 udah kebobolan pemain-pemainnya. Se activa Udah dibobol pemain timnas Amerika. Belum ada belum ada. Ahora siempre hacen cambio los técnicos y se lo va a contar. Terlalu awal Si gitu Reina kebobolannya. salta a calentar, Buset dah. Apalagi nih anjing nih. Ya está calentando Andrés. Guido Reina. Belum ada sampai 10 menit udah kebobolan. bien, la tiró afuera Uruguay. Serginho Dest que lucha por la pelota, recupera
Maxi Araujo. Acostado para la subida de continuidad. Ahí Piquerés. Ugarte. Giovanni Rey que no corre Araujo. Él salió y saque de banda. Nomor 19. Logrito para Cachi. Piquerés. Kita lihat bisa comeback kan. De Arrascaeta, ojo con Hernández por derecha. Deja pasar bien Brian Rodríguez. Ahí está Hernández para el hombre de la América. Mire la pelota que tiró. Sí. Difícil así. ¡Epa! Nah, berkelahi bu. Ya está. Se están abrazando. Todo Sí, bien, ya está, tranquilo. ya está. Con el Nah, juego voy. se abrazan. Se protege muy bien. Rossi. Oh enggak. Nos igual balón muy complicado. Kayaknya no kesengaja tenía juga. ninguna Nah kan, oportunidad dia ke de ganar kedudukan lah. Aguirre ese pase. Gak sengaja dia, gak sengaja Está cuy. poniendo sangre argentina, ¿eh? Jangan memulai drama bung, ini cuman pertandingan persahabatan, santai aja. Más aguerridos ahora. Creo que le está inculcando Kalah menang hal biasa lah. intensidad. Si a eso se refiere usted, coach. Sí. Esa como decimos en mi tierra, rasmia, intensidad. Se dice así. Bentancur. Una intensidad que históricamente ha tenido siempre Guay. Uruguay, claro. Sí, sí. Y que de todo este partido y medio de esta gira en Torreón y aquí no ha mostrado a falta de Nanti mungkin di match selanjutnya gue harus karbit ya. Gue harus mendukung timnas Amerika. Sí. Se suele decir, ¿verdad?, que el equipo siempre es el reflejo del carácter. Kok del bisa entrenador. Uruguay En este kebantai caso 4-1 sí que gini, vemos Wok? esa transformación por parte de Estados Unidos y echamos en falta ese carácter no solo de Bielsa en el equipo, sino el carácter uruguayo. Ugarte. Ronald Araujo. Kayak nggak ada gairah-gairahnya gitu pemain-pemain Prima de Arrascaeta. Uruguay ini. Bentancur. El de Tottenham para Gak ada passionnya, este fin de semana. gak kelihatan passionnya sama sekali. Quedó algo atrás el pase para Naita que se proyectaba Burnley Chelsea tempranito del sábado. El centro para Aguirre, Berhalter, Bentancur que gana bien, Brian Rodríguez. Tendang lah. La devolución para Ih. Arrascaeta, bien ahora el arquero. Para tirar Bien trataba de sorprender ahí el primer palo. Buena reacción del guardameta de Estados Unidos. No era fácil. Siempre se suele esperar tipo de centro, pero buscaba muy bien ahí sorprender. Aguirre. Iya, goblok menendang sana, bisa masuk gak? Nah kan enggak. Diego Luna. Mau cosplay Ronaldo di 2008 anjir. Se está metiendo Uruguay lentamente en el partido. Vino el centro. Jelek. Aduh. Aguirre. No la puede tener Estados Unidos de repente. Y Bentancur. Que le pega de Penalti dikit puntina bagus tuh hacia afuera. padahal tuh. Cuman Ante ya qué acumulación de pemain-pemainnya lagi jugadores rada-rada estaban itu todas aja. las dos selecciones prácticamente. Fijan la repetición como creo que con toda la intención del mundo de Arrascaeta trata de sorprender a Fries. Al menos hay más presencia uruguaya en el último tercio. Veremos a ver si Uruguay son mainnya capaces gak ada de passion-passionnya. aprovechar su ventaja posicional. Kayak gak ada semangat gitu, karena udah kebantai sih. Con enlaces de juego. Alta sobre Berhalter. Pelanggaran. Andrés, me preguntabas por Gio Reina, va a ingresar al terreno de juego el número 7, ya hablando con Pochettino, recibiendo las últimas indicaciones. También se preparan Tanner Tessman con el número 8 y Folarín Balogun con el número 20 para ingresar. Morris, seguro. Tessman por Morris. Tendría que pensar. Sí. ¿Acaso será todo para Luna? Mereka dipres habis-habisan sama pemain timnas Amerika loh. Llega el centro de Berhalter. No está la cabeza de Chris Richards, pero está
Lamanya. Pero no fue bueno. Y veremos si sigue jugando Serginho Dest, que el otro día. Sí, jugó. Sí. Freeze. Diego Luna. Tuh cepat juga tuh Uruguay tuh. Lah Uruguay bisa nih. Arranca esta pica Aguirre. Aparece Brian Rodríguez. Bentancur muy libre ahora. Nate Hernández. Despeja. Bien Trusty. Tillman la pierde. Bentancur. Udah masuk. Así de cerca tuvo. Sí, buena oportunidad para Bentancur, que se está echando el equipo a los Masuk hombros. bagus tuh. Ahí erra Tuh, Tillman en esa salida de balón, la pierde, kurang tepat aja anjir. que no pierde tiempo. Un jugador Nomor 6 que nih. es muy habilidoso en armar la pierna para el disparo. Este partido está siendo presentado por Bank of Dan America. pergantian pemain ya dari pemain timnas Amerika. The US Nomor Soccer. 19 keluar, nomor 7 keluar. Mira, Dest es uno de los que se va. Ini nomor 7 juga nih. Buset, ada double. Bien decías, Andrés. Oke, Tesman. Tesman, bukan Griezmann ya, Tesman. Tesman masuk tuh. Ahí te necesitábamos. Aina masuk. Aquí estoy, haciéndote la cobertura. Udah menang mereka ini udah. Tapi kalau Uruguay bisa memanfaatkan kesempatan, bagus itu. Bisa comeback. Sí, la verdad es que a mí Pepe es un jugador que me gusta mucho y creo que lo hizo. Karena sebenarnya muy bien. Uruguay ini masih bisa lah harusnya. Sí, marcó el otro día Buat mengancam lini pertahanan belakang timnas Amerika. Más o menos lo tiene visto. Ya sabe lo que le puede dar. Tenía así un año de Drogba. Sí, Pero el otro día no pudo convertir, pero ya tiene 3 goles en la era Pochettino. es un jugador diferente, Pepe. Y estoy de acuerdo contigo, sorprende que con el marcador no le dé más minutos. Reiter que va. Pisó la pelota, pide falta. No le dan. Y quedó golpeado en la rodilla, me parece. Harus ngambil apa ya? Harus ngambil resiko si pemain Uruguay ini. Creo Harus que se berani. le torció la rodilla, no dirás. Isabela si se pone de pie o no. Reiter Hernández creo que se le torció la Aduh, rodilla. tanganku. Es el brazo. Keinjak kah bro? Ahí va. Estoy muy lejos, Andrés, pero Oh, me duele mucho el jugador uruguayo. Todavía está Sí. en el suelo, se toma Dua. su brazo izquierdo. Sí. Keinjak sedikit Pisa sih. Trusty. Pisa, sí, Dia pun juga gak En disengaja. la caída se había torcido la rodilla. sí, apoya la mano izquierda y luego le pisa Trusty. Langsung perlu medis bro. Kretek abal-abal. Muchísimo. Prepara el cambio. Pelatihnya mikir tuh. Piensa Isabela. Gimana cara saya untuk menjebol pemain-pemain lini pertahanan timnas Amerika. Se prepara, ya te voy a decir que se prepara para ingresar al terreno de juego. Udah con bisa el lah, número udah ketinggalan 13, 4-1 juga. Guillermo Varela. Habla ahora con Bielsa recibiendo las últimas indicaciones. Baru menit 60 men udah kebantai 4-1. Emang di babak awal sih bantainya. Del Flamengo. Ex del Manchester United. Inferiores. Será por Andes. Partido discreto, Se ¿verdad? mainnya, bro, ya. Creo que no estuvo muy fino por aquella banda derecha. Futsal gak ada kayak gitu tuh. La saca Mackenzie. Bentancur que corta. Bentancur que comete infracción. bro? Está amonestado. Es lo que le reclaman al Oh, juez. udah dikasih kartu kuning kenapa tuh? Bueno, supuestamente solo el capitán podría pegar. Padahal itu pelanggaran loh. Keras itu pelanggarannya. Tapi nggak dikasih kartu sama wasitnya. Ini wasitnya ganti nih. Pues mira, El asistente Sí. acaba de decir Dikasih kartu kah? sí,
Merah anjir. Y no doble amarilla, sino roja directa, ¿verdad? Ya. Abis ini drama, abis ini ya. Berantem lah. Central del partido a su asistente y su asistente claramente le dijo veo roja. Inmediatamente el árbitro se gira y saca Boja. la tarjeta. Rodrigo Betancur. Nah, kartu merah anjir. Creo que con razón. Vemos la repetición y la verdad es que Pakai jersey nomor 6 ya. pone todos los tacos por delante, la pierna Harusnya kasih kartu kuning aja. era amarilla. Kan dia nggak sengaja itu hitungannya. Dia udah ngekang bola duluan, baru kaki. Como bien dices, Andrés, igualmente Wasitnya anjing juga nih. hubiera abandonado el terreno de juego. Aclarar aquí que este es un partido de carácter amistoso Ajá. y que esta roja directa no cumple sanción en el Mundial. Ini pelatih Una Inggris de nih. Cristiano. Pelatih Amerika maksudnya. Y ahí, tiene que Tuh 4-1 bang. Iya cok. para no privar a la gente que espera 4 años. Padahal gue udah berharap besar loh sama Uruguay ini. Kena kartu merah lagi itu. Padahal tadi nomor 6 tuh bagus banget udah. Acarrea la sanción de una Kehilangan pemain inti lah ini Moisés mah. Caicedo en el último partido de la eliminatoria. Nomor 6 suruh pindah ke timnas Amerika aja udah. En el comienzo del segundo tiempo. Bueno, Ini gak lama di drama nih, lihat aja. Está siendo presentado Berantem lah. American Airlines, aerolínea oficial. Aku juga nonton bang. Nonton di mana? sí, lo que está haciendo hoy el Team USA, vamos. Buat kalian ya yang nyari aplikasi pengen nonton bola tapi di luar, aku ada aplikasinya tapi aku biasanya baginya di YouTube sih. Jadi Así es, di Andrés. rumah. Ahora se prepara Ya tahu para di rumah. ingresar con el número 15, Maksudnya televisi channel apa gitu. Martínez al terreno de juego. Kalau TV itu kan TV Google kan ada lah pasti ada. Kayak Ben Sport pasti nyediain lah. Astro Arena juga ada. RTV ada. Oh RTV ya. Quiso jugar la pelota Bagus, por bagus, el nice. Sí. la entrada, ¿no? Ahí está el jugador de Palmeiras. Aku nontonnya di Universal anjir. Quizá. Ya komplek-komplek. Kacau men. Sí, sigue en cancha, Andrés. Aku nontonnya di TV Universal. Cambió el cambio. Ini TV orang Uruguay, bahasa Spanyol anjing. Se va el número Pergantian pemain ini Martinez nomor 15, pemain dari Uruguay. Se la demoran al cambio, Andrés, solamente. Ah, bueno. Pero ya Kartu merah anjir lah. le habían dado el papelito al cuarto árbitro. Sebenarnya nggak disengaja sih, dia udah nyentuh kakinya, udah nyentuh bola duluan sebelum Varela más kena pemain decisión, itu. pero tras la expulsión, Bielsa decide Hampir gol bang. modificar Iya. su decisión y tratar de, bueno, no perder. Tapi tetap presencia optimis dentro ya, del Amerika medio pasti Uruguay pasti bisa masuk lah. Como hay pocos enviados especiales de la prensa uruguaya, será Gol bang. a su regreso. Udah amat ya sih, bro. Aku masih menit 67 nih. Udah half 2. Estados Unidos por el quinto. Oh 51. Buset, cepet banget. Tarsi que contesta lo que hablábamos en el primer tiempo, ¿no? El motivo por el cual desafectó cinco jugadores de Torreón a este partido. Berhalter. Di RTV duluan, di sini di itunya lambat. Ya, 51 bener kata dia anjing. Wah, bangsat emang. Anjing Amerika. Bajingan. Aduh. Oh. Estados Unidos, la noche de los primeros goles para todos los que han convertido. El primero de Tanner Tesman. Y aquí sigue una mala salida del arquero. Y el Marín. Iya anjir sundul. viene de una acción Sundul apa de tendang? córner. Estados Unidos hoy Gak ada yang sundul. Oh iya sundul anjir, nomor 8. Gio Reina que le pone ese balón con Tesman ya? guante en la Tesman. cabeza de Tesman que marca Tesman. ese golazo de cabeza. Fíjate Nama-namanya que tuh man terus di belakang tuh. completamente solo me llama muchísimo la atención que los marcas
Anjing emang sumpah, Cok. Desatendido, no está marcando en jugadas a balón parado, en jugadas. Mereka tuan rumah, wajar lah, anjir. Mainnya harus bagus. Masa tuan rumah kayak tai mainnya? Y hoy están metiendo de esa forma Masuk emang. errores de marcaje. Masuk, Cok. Uruguay que no recibe Ada apa dengan Uruguay ini, weh lah. en un partido Lini belakangnya gak dijaga dengan baik gitu. justamente contra Colombia en eliminatorias Kadang kosong. rumbo a Di Alemania tengah tuh, sering tuh di tengah tadi kulihat tuh kosong terus. Una apreciación la que no tenés al lado. Y esto, como se dice en inglés, no terminará siendo un gut feeling, una sensación que Bang, tinggal di mana? va a dar la reacción Aku ini sebenarnya lagi di di tempat kerja. final del festejo. Malam tadi aku juga nonton pertandingan Nepal sama Malai itu. Kelarnya jam 11, anjir lah. Ya, kasar. A la hora de festejarlo, Kasar sekali, Bung. entender lo que significa esto para su gran mentor Marcelo Bielsa, porque digo, cualquier técnico de Estados Unidos que le está ganando 5-1 a Uruguay estaría saltando. Lo sentiste ahí cerquita. Kalau pertandingannya malam pasti aku tonton lah. Cuman ini gara-gara pertandingan jam 8 pagi siang aja. Kebetulan pagi juga nih pertandingan. teniendo un poco Pelanggaran. más de respeto cuando marcan los goles, pero cuando su ini ada selección no pelanggaran sih. tiene el balón, sí se levanta y le pide Pemain dari itu ya Uruguay ya yang kena pelanggaran ya. y creo que hace parte de lo que ha cambiado. Penalti lah. Penalti kalau bisa. Estados Unidos le está inyectando más personalidad, más carácter a este equipo del Team USA que hoy pues le está pasando por encima. Ah, ini Amerika nih mainnya nih. El Uruguay de Marcelo Bielsa. Mulai dari awal mainnya ngepur terus anjir. Otro feeling personal. Gak dikasih kesempatan pemain-pemain itu, pemain-pemain Uruguay. Con sus jugadores se nota un poco lejano el técnico de los suyos. Bueno, Facu Torres a la cancha. Otro finalista. Tuh. Mainnya guling-guling anjing gak jelas banget. Reina. Nah, pelanggaran lagi. Tolkien. Y ahora Nández, la amarilla Ada dua kah? fue para Tillman. Pero Berhalter viene a reclamarle el anterior. Nah, Ahí toca la pelota. Ahí. Sí, no, pero es encima, no hay falta. gaje banget anjir. Kartu kuning, Bang. Y de atrás la infracción entonces fue Reina. Tolkien igual todavía está en el piso. Sí. Reina en amonestado. Amarilla artinya kartu kuning. Kartu kuning ya pemainnya itu ya timnas Amerika ya. Como decías antes, jugador del Palmeiras, 25 años. ¿Por quién entró Isabela? ¿Facu Torres? Tuh. Kenapa pelatihnya diam doang loh? Kayak gak ada passion banget anjir pelatih Uruguay. Kayak gak ada passion banget anjir. Bang, pilih Messi atau Ronaldo? Neymar. Arsen a la cancha. Semua orang mengidolakan Messi dan Ronaldo, tapi semua orang ingin bermain seperti Neymar. Se fue al terreno de juego con el Gitu, número bre. 20, Maximiliano Araujo. Interesante que Pochettino habla mucho con Tim Ring. Y ya está listo para entrar a Arsen. Por Tolkien. Y también Brendan Aronson con el número 11 va a ingresar al terreno de juego, Andrés. Y el motivo por el cual no lo sacan rápido de la cancha porque es un golpe Ya, en la benar cabeza. sekali. Tienen nuevos protocolos. Barcelona atau Madrid? Aku bukan fans Barcelona, Madrid ya bro ya. Aku apa ya? Se va a ir. SL Benfica. Cumplió. Argentina, aku Liga Argentina. En estos pocos minutos que ha Tapi aku Botafogo, Flamengo, Fiorentina, Napoli. En el Mundial, pero lo hizo bien. Lebih ke itu sih ke bawah-bawah sih. contra Pochettino, Tottenham juga. como que no hizo el cambio antes. Fíjate, esa posición es Robinson, que no lo ha llamado. Pochettino, jugador. Oke, 73 menit ya. No lo ha hecho mal Tolkien.
Bener-bener dikekang ini sama pemain timnas Amerika loh. Gak ada kesempatan buat timnas Uruguay harus bertindak kayak gimana. Nih tendangan sudut nih dari timnas hacer un Uruguay nih. corner defensivo, ojo, No, lo que pasa es que lo Sí, quiso sí, hacer sí, ya, pero 11 diganti 14. por el lesionado, por el golpeado Tolkien. Masuk bro. Buset mirip Kewell ya dia ya. Mirip Kewell. Por todo el estado, incluso hay personas que se levantan. Nomor 11 maksudnya. Mirip Kewell. Lupa Kewellnya Australia Amerika sih. Por jugar todavía. Langsung lah, masuk nih. Ih, lama banget anjing. Malo con la pelota. Ahí va el del Mónaco. La dejó y la Gak los. Wasit. Tuh kenapa tuh wasit? para Uruguay. Y hay un jugador uruguayo golpeado. Anjir, berdarah cuy. Anjay, berdarah cuy. Y va a jugar con 9. Giginya gak bro? Hasta que lo atienda. Ahora el árbitro acá sí. Que le diga que. Oh, main geplak kok ya. sí, clarísimo, pero Ahora de veras el árbitro va a permitir el ingreso de los auxiliares. Claro, ese de acá. Está de lado. está justo. Yo creo que eso es lo que Epa, cuidado aquí. Penalti. algo más. Aguirre reclama algo más al juez de línea. Bangsat kasar banget anjing. Bangsat sebegitunya lo, bangsat pertandingan persahabatan, cok. Apa kartu merah kah? Drama-drama kecil-kecilan anjing. Mata sakit, anjir mata ya. Para mí, muy Itu berdarah triste y tuh apa tuh? desoladora ver a una leyenda Masa mata como sih? Bielsa Gue liatnya gigi loh. de circunstancias, del resultado y el juego del equipo, no solo el resultado. Se puede perder de muchas formas, pero ojo Uruguay hoy, la imagen que está dando. Alcancé a escuchar que le reclamaban que Balagun, la tenía de Anjar. frente. A la jugada. Kartunya udah keluar kah? Kartu kuning kah? Fue un manejo Nggak harusnya kartu merah itu. de Tenerife, pero Parah anjir lah. ha sido No, para mucho más. Bien. Es pelota de Anjing si Uruguay. Balogun nih. Está con 9 momentáneamente. Fiel Marina Cotado. Tetap optimis untuk menang. Torres se viene agarrando de la camiseta con Freeman, Mackenzie. Olivera. Tidak ada pas, kayak gak ada gairah gitulah. Tuh, Gio Reyna. main Amerika mainnya lebih Brendan Aronson. apa ya? Lebih mainnya lebih ngedorong gitu. Kayak gak sportif jadinya. Corre hacia atrás. En marzo tendrá 2 Biasa manas-manasin itu, baku tumbuk, baku hantam. Morris. Oi, Salta sobre Tessa. oi. Tunggu. Volvió Rodríguez. Mantap. Isabela. Volvió Rodríguez, sí, Andrés, y Udah naik tensinya, bro. dato curioso, Mauricio Pochettino le Tensi pide permainan a sus sudah naik, jugadores Bung. tranquilidad, ya que el partido se está empezando a calentar en estos últimos minutos. Araujo que despeja. La baja Mackenzie. Brendan Aronson. Berhalter. Tendang kakinya, bro. La perdió Morris con Aguirre. Facundo Torres. Berhalter va a Logan.
Biasalah Amerika Latin nih kalau main bola itu emang sering baku hantam anjir. Gak main bola, main baku hantam. Torres. Apalagi Uruguay. Meksiko juga tuh. Sama Kolombia kalau udah ketemu mainnya kayak beringas banget. Si se la lleva Armstead. Maximilian. Y nos gusta ver a la selección de Estados Unidos seguir presionando, seguir con ese hambre defensivo. Y para mí, partidazo de Sebastián Berhalter. Ya sé que tiene varias bajas Estados Unidos en el medio del campo por lesión. Itu dia harus pakai pelindung sih, pelindung muka. Biar gak kena lagi anjir. Para esa maravillosa Soalnya lumayan parah juga dia kenanya kan. Jadi harus pakai pelindung ini dia. Si nomor 18 ini. Insiste Bielsa con que presionen. Que no se relajen. Griezmann que la gana. Muy fuerte hacia atrás. Freeman, autor de 2 goles. Freeze. Mackenzie, no hay presión de Uruguay. Aronson. Ahí va Armstead. Morris. Gio Reyna. Bajo también. Un cambio a Estados Unidos, ¿no? Sí. También es normal, ¿no? El resultado y cómo se está desentrañando el partido. Armstead. Morris. Lama bro, langsung aja. Sengaja banget anjir main tiki taka nih pemain timnas Amerika nih. Igual digo en estos pocos minutos de los suplentes, y lo podemos decir así. Masuk kah? Va a tocar muy fuerte. Y de falta, ojo. El árbitro cobró tarde la infracción. Aduh, ¿Y quién se la dikit-dikit injuri. La verdad es que sorprendió que pitara tan tarde esa falta a Morris. Creo que era Aguirre. Ay, sí señor. Me lo engancha desde atrás? Sí. Pero Itu no tidak niat mengambil bola si Arojo ini. Niatnya mentekel anjing. Mentekel kaki lawan. Más allá de digamos que haya bajado naturalmente la intensidad, los que entraron que no son técnicamente los suplentes de los suplentes, porque está ahí Aronson que pelea un puesto. Sí, estoy de acuerdo. Entran queriendo demostrar en los últimos minutos que tienen, ¿no? Sí, pero bueno, también la consigna probablemente Pochettino les ha dicho que puedan Ya, priorizar penalti ahora ya. tener un poquito más el balón, también circular. Y con eso también cambias un poco, ¿no? Y dígame una cosa, Natalia. A ver, ¿Le gusta ver Halter de aquí para la media docena? pues me gusta mucho y más Itu darah hidungnya loh, masih mucur en el gitu. partido de hoy. Con 9 momentáneamente. Uruguay no Merek. contará Sisa cuando pueda volver a ingresar. Rodríguez. Oke. Ahora sí Timnas acerca Amerika Bielsa sedang con mengambil el free kick ya. y le grita, ¿qué quieren que haga? Todavía le están tratando de quitar la sangre a Rodríguez del rostro. Ini bener-bener mientras gak dikasih ampun sama Juan USA Sanabria ini. Con el número 11 preparado para ingresar. Primera vez en el partido que se levanta Bielsa de su silla en la nevera. Una situación similar a comienzo de este año, que fue muy largo para la selección, le valió estar hoy aquí a Diego Luna. Ya le contamos, porque le va a pegar a Berhalter. Y le pega bien. El remate ¡Tus! de Sebastián Berhalter, que se desvía y termina No en masuk. córner. ¿Se A ver, acuerda cuéntanos. aquel día que se rompió la nariz Diego Luna en el primer Ya amistoso? mungkin nanti kita ada pertandingan lagi minggu depan atau minggu selanjutnya. Que Ya pertandingan Liga Jepang agak penting anjir. Luna le dijo, no, póngame, en contra Sí, sí, de la recomendación del médico, que sabe cómo son aquí, ¿no? sí. Le da un poco de sangre, Es ¿no? verdad. Al hospital casi. Berhalter para cruzar. Hei, ¡Epa! kenapa bro? Tumbuk anjing. Hay que ir al centro, a las manos. De Filmari. Mantap banget kiper anjay. Rodríguez.
Udah bagus tapi kiper, tapi pemainnya malah dikekang anjing oleh dua pemain dari timnas Amerika. Jadi dia gak bisa berkutik banyak lah pokoknya. Creo que decía, no sé, digo, no puedo juzgar porque fue un manotazo como abierto, fue como, Sí. no sé si tiene fractura o no del tabique de Rodríguez. Depan lah bro. Solo un corte. Podría ser, no sé, está sangrando mucho, la verdad. Arsen pelea con el Facundo Torres. A ver, Fries, ojo. Uf, Socorro. Freeman. Ivan Freeman. Descarga en corto para Berhalter. Tanner Desmond. Difícil elegir al jugador del partido actual. Sí. A ver, Aronson. Berhalter por derecha. Morris. De espalda al palo. Cari celah, Reina. mencari celah. Será saque lateral. De Mana Estados dramanya woi? Aku hantam. El 5 de diciembre estaremos en Washington, D.C. El día más importante antes de que ruede la pelota de un mundial es el sorteo. 11:30 del este, 8:30 de la Avenida del Pacífico. Gran despliegue. Desde muy temprano hasta muy tarde, claro, para analizar cómo quedan confeccionados los... Sepak bola kalau gak ada bumbu-bumbu dramanya kayak kurang gitu. Tadi kan pemainnya kena berdarah itu dari salah satu pemain Uruguay. Harusnya ada drama. Entah itu dari timnas Amerika yang mulai atau dari timnas Uruguay itu sendiri. Morris, Gio Reina. Gio Reina, le dijimos el otro día. Ini udah 85 menit, sisa 5 menit lagi tambahan waktu belum diketahui. Y solo 131 minutos en total desde el comienzo de la Bundesliga en su nuevo equipo, el Borussia Mönchengladbach. Ryan Hernández, que no para de correr con el Brendan Aronson. ¿El árbitro cobró o se desentiende? Se Sí. desentiende de la jugada. Pemain Uruguay ini banyak guling-guling dari tadi loh. Pemain Amerika juga gitu, ini liga gurun pasir apa pertandingan persahabatan nih? Quizá en el aspecto defensivo me dejó algunas dudas, pero ahora ayudando más al equipo, al menos tratando en el ataque. Ugarte. Ini agak belum panjang, dipotong lagi lah. Olivera apurado por Berhalter. Hei, kemana kau? Anjing lah. Nah, Pak, kenapa kau baru aja anjir teriak? Orang dari tadi loh, tensinya udah tinggi, baru aja teriak nih. Pelatih ini, kocak juga pelatih Uruguay ini, Pak. Ganti nih. Jual ke market. Me da la pelota a Estados Unidos que va a ganar el partido. Gran cierre diario para el equipo de Pochettino. Tuh, lepas dia sendiri kan, ah. Aronson. Digocek dikit, set, masuk bolanya. Se va Aronson, lo agarra del brazo Araujo. Y sí, Apa? Hei, le cobraron falta al de Estados Unidos. España. Flojito el árbitro. Sí, parecía falta de Araujo, que le agarraba ahí del brazo. Bastante trabado, ¿verdad? susah kalau gocek-gocek, yang bisa gocek-gocek tuh cuman Ronaldo sama Messi doang di lapangan anjir. ¿Quién va a salir? Morris. Va a salir con el número Oke, Roldan 23, masuk ya. Morris, y va a ingresar el jugador del Seattle Roldan Sounders, menggantikan Cristian Morris. Pemain nomor 6. Para mí, un fantástico jugador, ha hecho un temporadón con el Seattle, y la verdad es un jugador que particularmente me encanta. Y creo que se ha ganado un puesto. Sí, sí. Curioso porque Conmigo sí. de esos casos que contaremos si es que llega al Mundial, ¿no? Porque no estaba en la convocatoria de la fecha de octubre. Es verdad. Se había ido de vacaciones después de haber ganado la Supporters Shield. Estaba fuera de Seattle
Pantek recién ya, llamado, que no se había permainan. lesionado ninguno. Como que lo sumaron sobre la Nggak marcha. ada harapan buat Uruguay menang Hizo gimana. dos buenos partidos. Y ahí está. Con buena chance de ir al mundial. Bang, Ci, apa lagi yang kau tunggu? Si el partido acaba así, Andrés, será la mayor victoria del Team USA ante un rival de Conmebol y por su parte la peor derrota de Uruguay también contra un rival de CONCACAF. Así que los dos polos opuestos hoy para los dos equipos. Yang video satunya masih belum gue edit lagi di YouTube. Nah, ini langsung ke pertandingan nih. Bailando, dos tano. Lo apura Diego Reina. Corta Freeman. Roldan. ¿Cuánto más, Isa? Mantap, Ci. Todavía no sé, Andrés, ya te voy a confirmar. 0 minutos, no se va a añadir nada. Bueno. Ah, gak ada tambahan waktu, mampus lah. El tiempo adicional. Pero mire, Jadi kasih tambahan sigue waktu, jugando anjir. el árbitro. Udah pada lelah juga bener. Sí. Udah pada lelah juga pemain-pemainnya. Aronson que se da vuelta. Y el árbitro ahí dice que no hay tiempo para más. Pertandingan udah berakhir. Yeay, anjing lah. Para saludarlo. Australia 5-1 ya. Australia dengan skor 5 dan Uruguay dengan Mi amigo 1. Andrés, de momento. Mantap, mantap, mantap. Felicitaciones, Mauricio. Mantap Uruguay. Keren. Que correcto, el señor Bielsa. El jugador del partido Austria. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton juga. Alex Dan Freeman con 2 ya, goles, jugador del partido. kita ketemu lagi di pertandingan selanjutnya, entahlah. Karena gue mau lanjut ke pertandingan Liga Jepang ya. Ya mungkin itu minggu depan nanti karena kita perlu recovery. Dan thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa follow YouTube gue lah. Ya. Bye.